En las colinas de Belén, un joven pastor cuidaba ovejas bajo el sol abrasador, sin imaginar que el destino de una nación entera descansaba sobre sus hombros. Mientras sus hermanos mayores desfilaban ante un profeta con la esperanza de ser elegidos como el próximo rey de Israel, él permanecía olvidado en los campos, considerado demasiado insignificante para siquiera ser llamado. Pero Dios no mira lo que el hombre mira. Este muchacho de mejillas sonrosadas y hermosos ojos pronto se convertiría en el guerrero que derrotaría gigantes, el fugitivo que perdonaría a su peor enemigo y el rey que transformaría a Israel en un imperio poderoso. Su historia está marcada por victorias imposibles y tragedias desgarradoras, por una amistad más fuerte que la sangre y una persecución que duraría años. Conocerás al hombre que mató a un gigante con una simple piedra, que bailó ante el arca de Dios sin vergüenza y cuyo corazón, a pesar de sus graves errores, siempre buscó al Señor. Esta es la historia del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. El rey Saúl había fallado a Dios demasiadas veces. Su desobediencia había llegado a un punto sin retorno. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, Dios pronunció palabras que cortaron profundamente el corazón del profeta Samuel. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel quedó tan afectado por esto que clamó al Señor toda la noche. La mañana siguiente no trajo consuelo, solo la pesada tarea de confrontar al rey. Cuando Samuel finalmente se encontró con Saúl y le entregó el mensaje de rechazo de Dios, el corazón del profeta se rompió no solo por el rey, sino por todo Israel. Una nación no podía existir sin un líder, y Dios ya había tomado su decisión sobre quién sería ese líder. Dios no dejó a Israel sin esperanza. Ya había elegido a alguien nuevo, alguien cuyo corazón era completamente diferente al de Saúl. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, el Señor le dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel tenía miedo porque sabía lo que Saúl podría hacer si descubría esta misión secreta. Saúl seguía siendo el rey, todavía tenía un ejército, y aún tenía el poder de matar a cualquiera que considerara una amenaza. Pero Dios le dio un plan. Le dijo a Samuel que llevara una becerra consigo y dijera que venía a ofrecer un sacrificio al Señor. De esta manera, nadie sospecharía el verdadero propósito de su viaje a Belén. Samuel llegó a Belén llevando consigo la becerra, tal como Dios le había instruido. Los ancianos del pueblo temblaron cuando lo vieron llegar y le preguntaron si venía en paz. En el versículo 5 de 1 Samuel 16, Samuel les respondió: Sí, vengo en paz a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Luego Samuel santificó a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio. Era el momento que cambiaría todo para esta familia de Belén. Cuando Isaí y sus hijos se presentaron ante Samuel, el profeta vio primero a Eliab, el hijo mayor. Eliab era alto, fuerte y tenía toda la apariencia de un rey. Samuel lo miró y pensó inmediatamente que este debía ser el elegido del Señor. Era fácil imaginar a Eliab con una corona en la cabeza y dirigiendo ejércitos, pero en el versículo 7, Dios le habló claramente a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Esta fue una lección poderosa para Samuel. Dios no se impresionaba con la altura ni con la apariencia física. Él buscaba algo mucho más profundo. Isaí llamó entonces a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel.
El profeta lo observó cuidadosamente, esperando la confirmación de Dios, pero el Señor dijo que tampoco era este. Luego vino Sama, el tercer hijo, y Samuel lo examinó con la misma esperanza, pero nuevamente Dios lo rechazó. Uno tras otro, Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Cada vez el profeta esperaba escuchar la voz de Dios diciéndole que ese era el elegido, pero cada vez recibía la misma respuesta: no es este. El versículo 10 nos dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. La situación se había vuelto confusa. Dios había enviado a Samuel específicamente a la casa de Isaí, porque había elegido a uno de sus hijos para ser rey, pero ninguno de los 7 hombres que estaban allí era el elegido. Samuel le preguntó directamente a Isaí en el versículo 11, ¿son estos todos tus hijos? La respuesta de Isaí reveló algo sorprendente. Había otro hijo, el menor de todos, pero estaba afuera en el campo cuidando las ovejas. Este hijo era tan joven y aparentemente tan insignificante que Isaí ni siquiera había pensado en llamarlo para este evento importante. Para la familia, era impensable que el más pequeño pudiera ser elegido para algo tan grande como ser rey de Israel. Samuel no perdió tiempo. En el versículo 11 le dijo a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Isaí mandó a buscar a su hijo menor. El joven pastor dejó las ovejas y corrió hacia la casa. Cuando entró, todos pudieron verlo claramente. El versículo 12 lo describe así: envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. El muchacho tenía las mejillas sonrojadas por el sol del campo, ojos brillantes y una apariencia agradable. Pero más que su aspecto físico, había algo especial en él que no se podía ver con los ojos naturales. En ese preciso momento, Dios le habló a Samuel con claridad absoluta. El versículo 12 continúa: entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. No hubo dudas, no hubo demora. Samuel tomó el cuerno lleno de aceite que había traído consigo desde su casa. Este no era un aceite común, era aceite sagrado, apartado específicamente para ungir a los elegidos de Dios. Delante de todos los hermanos mayores de David, delante de su padre Isaí, delante de los ancianos de Belén, Samuel derramó el aceite sobre la cabeza del joven pastor. El aceite corrió por su cabello, por su frente, por su rostro. Este acto significaba que Dios lo había apartado, lo había elegido, lo había marcado como el futuro rey de Israel. El versículo 13 nos cuenta lo que sucedió inmediatamente después. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Algo cambió en ese momento. No fue solo un ritual simbólico. El Espíritu de Dios descendió sobre David de una manera poderosa y permanente. Este joven pastor ahora llevaba dentro de sí la presencia y el poder del Dios Todopoderoso. Mientras tanto, el versículo 14 nos revela el contraste trágico. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. En el mismo día, 2 hombres experimentaron realidades opuestas. Uno recibió el Espíritu de Dios, el otro lo perdió. David regresó a cuidar las ovejas de su padre. Nada cambió en su vida externa. No hubo coronación pública, no hubo anuncios, no hubo celebraciones en las calles. Saúl todavía se sentaba en el trono en Gabaa. David todavía era solo un pastor en Belén, pero algo fundamental había cambiado. Ahora Israel tenía 2 reyes, uno sentado en el trono, otro ungido en secreto esperando el tiempo de Dios. El espíritu malo que atormentaba a Saúl lo hacía sufrir terriblemente. El rey que antes era valiente y decidido, ahora vivía aterrorizado y angustiado.
Sus sirvientes notaron su sufrimiento y quisieron ayudarlo. En el versículo 16 de 1 Samuel 16, le sugirieron: «Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio». Saúl aceptó la idea y ordenó que le buscaran a alguien que tocara bien el arpa. Uno de los sirvientes conocía exactamente a la persona indicada. En el versículo 18, este joven sirviente habló con entusiasmo: «He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él». Esta descripción era notable. El sirviente no solo mencionó que David tocaba música hermosa, sino que también era valiente, fuerte, sabio al hablar, de buena apariencia y, lo más importante, que el Señor estaba con él. De alguna manera, la presencia de Dios sobre David era tan evidente que hasta los extraños podían notarla. Saúl envió mensajeros a Isaí con una petición directa en el versículo 19. «Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas». Isaí no podía negarse a una orden del rey. Preparó regalos para enviar con David: un asno cargado con pan, una vasija de vino y un cabrito. David dejó las ovejas en Belén y viajó al palacio del rey en Gabá. Cuando llegó ante Saúl, algo especial sucedió. El versículo 21 dice: «Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas». Saúl desarrolló un gran afecto por este joven pastor. No tenía idea de que el muchacho que ahora servía en su corte era el mismo que Dios había elegido para reemplazarlo como rey. David comenzó su trabajo. El versículo 23 explica: «Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él». La música de David tenía poder para calmar la angustia del rey. Cuando Saúl se sentía atormentado, cuando la oscuridad lo invadía, David tocaba su arpa y la paz regresaba. El joven pastor se convirtió en una presencia necesaria en el palacio. Saúl dependía de él para encontrar tranquilidad. Los filisteos decidieron hacer la guerra contra Israel. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 1, leemos: «Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. Saúl reunió a todos los hombres de Israel y acamparon en el valle de Ela, preparándose para el enfrentamiento. Los dos ejércitos estaban posicionados en montañas opuestas con un valle entre ellos, listos para la batalla. Pero entonces apareció alguien que cambiaría todo. El versículo 4 lo presenta: «Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Este hombre era un gigante verdadero. Medía más de 2,5 metros de altura. Su apariencia era aterradora». El versículo 5 describe su armadura: «Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce». Su armadura pesaba más de 50 kilos, un peso que un hombre normal ni siquiera podría cargar, pero para Goliat era como ropa ligera. La descripción continúa en el versículo 6. «Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros». Incluso sus piernas estaban protegidas con bronce. El versículo 7 añade: «El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. La punta de su lanza pesaba casi 7 kilos.
Este guerrero era una máquina de guerra viviente, entrenado para matar desde su juventud. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat salía y gritaba su desafío. En el versículo 8, el gigante gritaba: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Su propuesta era simple pero mortal. En el versículo 9, Goliat continuó: Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Un solo combate decidiría el destino de toda la guerra. El versículo 10 termina con su burla. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. La reacción de Israel fue vergonzosa. El versículo 11 dice: Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El rey y todo su ejército estaban aterrorizados. Ningún soldado israelita se atrevía a enfrentar a este gigante. Día tras día, Goliat gritaba su desafío y día tras día, el silencio del miedo era la única respuesta de Israel. Mientras esto sucedía en el frente de batalla, David había regresado a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Sus 3 hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército de Saúl. El versículo 13 nos dice: Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra. Estos eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David iba y venía entre el palacio de Saúl y la casa de su padre en Belén. Un día, Isaí llamó a David con una misión específica. En el versículo 17, su padre le dijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Isaí también preparó un regalo especial para el comandante. El versículo 18 continúa: Llevarás también estos 10 quesos de leche al jefe de los 1000, y cuida de tus hermanos si les va bien, y toma prendas de ellos. Isaí quería noticias frescas de sus hijos, y quería asegurarse de que estuvieran bien alimentados. David obedeció inmediatamente. El versículo 20 describe su diligencia. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. No perdió tiempo. Se levantó temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro pastor, tomó la comida que su padre había preparado y emprendió el viaje. Llegó al campamento exactamente cuando el ejército estaba saliendo a tomar sus posiciones para la batalla. El versículo 20 continúa: Y llegó al atrincheramiento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. David dejó su carga con el encargado del equipaje y corrió hacia las líneas de batalla para saludar a sus hermanos. En ese preciso momento, mientras David hablaba con ellos, sucedió algo que él nunca había presenciado antes. El versículo 23 lo cuenta. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Por primera vez, David vio al gigante y escuchó su desafío blasfemo contra Israel y contra Dios. La reacción del ejército fue patética. El versículo 24 dice: Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Soldados entrenados, guerreros que deberían estar defendiendo a su nación, corrían aterrorizados cada vez que Goliat aparecía. David observó todo esto con sus propios ojos. Los soldados a su alrededor comenzaron a hablar entre ellos. En el versículo 25 decían: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere,
El rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel. Saúl había ofrecido recompensas increíbles para motivar a alguien a pelear, pero ni siquiera esas promesas eran suficientes para vencer el miedo. David comenzó a hacer preguntas. Quería entender bien la situación. En el versículo 26, preguntó a los hombres que estaban junto a él: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La perspectiva de David era completamente diferente. Mientras todos veían a un gigante invencible, David veía a un hombre incircunciso que estaba desafiando al Dios vivo. Para David, eso era un insulto intolerable que necesitaba ser respondido. Los soldados le repitieron la misma información sobre las recompensas que el rey había prometido. Pero alguien más estaba escuchando las preguntas de David y no estaba nada contento. Eliab, el hermano mayor de David, escuchó cómo su hermano menor hablaba con los hombres. El versículo 28 describe su reacción. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Las palabras de Eliab estaban llenas de veneno y resentimiento. Acusó a David de ser orgulloso y malicioso. Sugirió que había abandonado irresponsablemente las ovejas e insinuó que solo había venido por curiosidad para ver la batalla como si fuera un espectáculo. Quizás Eliab todavía recordaba aquel día cuando Samuel rechazó a todos los hermanos mayores y ungió al menor. Quizás los celos habían estado creciendo en su corazón desde entonces. Fuera cual fuera la razón, sus palabras fueron duras y humillantes, especialmente delante de todos esos soldados. La respuesta de David fue digna y calmada. En el versículo 29 simplemente dijo: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? David se negó a dejarse arrastrar a una pelea con su hermano. Se apartó de Eliab y se dirigió a otros soldados, haciendo las mismas preguntas sobre Goliat y las recompensas del rey. El versículo 30 nos dice: y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dieron los del pueblo la misma respuesta. Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl. Alguien fue corriendo a informarle que había un joven haciendo preguntas sobre el gigante filisteo y hablando de una manera diferente a todos los demás. El versículo 31 dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, quien lo hizo venir. David fue llevado ante la presencia del rey. Este joven pastor estaba a punto de tener una conversación que cambiaría su vida para siempre. David se paró delante del rey Saúl con valentía. En el versículo 32 le dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Las palabras de David eran sorprendentes. Mientras todo el ejército temblaba de miedo, este joven pastor se ofrecía voluntariamente para enfrentar al gigante. Saúl miró a David y vio lo que todos veían: un muchacho joven sin experiencia militar. La respuesta del rey fue predecible. En el versículo 33, Saúl le dijo: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David no aceptó ese rechazo. Tenía algo que decir, algo que explicar. En el versículo 34, David comenzó su testimonio. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, Saúl y todos los presentes escucharon atentamente. David continuó en el versículo 35.
Salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Este joven pastor había matado leones y osos con sus propias manos cuando atacaban las ovejas de su padre. No con ejércitos, no con armas sofisticadas, sino solo él y su fe en Dios. David hizo una conexión poderosa. En el versículo 36 declaró: «Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente». Para David, Goliat no era diferente de esos animales salvajes. Era simplemente otra amenaza que Dios le ayudaría a derrotar. Luego David pronunció las palabras que revelaban la fuente de su confianza. El versículo 37 dice: añadió David: «El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo». Algo en las palabras de David tocó el corazón de Saúl. Quizás el rey recordó sus propios días de valentía antes de que el Espíritu de Dios lo dejara. En el versículo 37, Saúl finalmente cedió. Y dijo Saúl a David: «Ve, y el Señor esté contigo». Saúl entonces trató de ayudar a David a su manera. El versículo 38 cuenta: «Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le vistió con una cota de malla». El rey estaba tratando de equipar a David con la mejor armadura disponible, su propia armadura real. Pero había un problema. El versículo 39 explica: «Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué». David no podía ni siquiera caminar con todo ese equipo puesto. La armadura era demasiado pesada, demasiado restrictiva, demasiado extraña para él. Así que David se quitó todo aquello. No usaría la armadura de otro hombre. Pelearía con las herramientas que conocía, las herramientas con las que Dios ya lo había hecho victorioso antes. El versículo 40 describe lo que David hizo en su lugar. «Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo». David fue al arroyo, se agachó y examinó cuidadosamente las piedras en el agua. Escogió 5 piedras lisas y redondas, del tamaño perfecto para su honda. Las puso en su bolsa de pastor. Con su vara de pastor en una mano y su honda lista, David comenzó a caminar hacia el valle donde Goliat esperaba. El gigante filisteo empezó a avanzar con su escudero caminando delante de él. Cuando Goliat vio a David acercándose, lo que vio lo ofendió profundamente. El versículo 42 dice: «Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer». Goliat no podía creer que Israel le enviara a un niño pastor. Se sintió insultado. El versículo 43 registra sus palabras: «Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro, para que vengas a mí con palos?». Y maldijo a David por sus dioses. Goliat amenazó a David con palabras terribles. En el versículo 44 rugió. Dijo luego el filisteo a David: «Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». El gigante prometió dejar el cuerpo de David sin enterrar, como comida para los animales salvajes. Era la peor humillación que un guerrero podía sufrir. Pero David no se inmutó. Sus siguientes palabras resonarían a través de toda la historia. En el versículo 45, David respondió: «Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». David dejó claro que esta batalla no era entre un niño y un gigante.
Era entre el Dios vivo y un hombre que se había atrevido a desafiarlo. David continuó en el versículo 46. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David terminó su declaración con palabras que capturaban la esencia de su fe. En el versículo 47 proclamó: y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Esta no era la batalla de David, era la batalla de Dios. Y Dios no necesitaba armas humanas para ganar sus batallas. El momento decisivo había llegado. El versículo 48 describe la acción. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David no esperó, no dudó, no retrocedió. Corrió directamente hacia el gigante. Mientras corría, David metió su mano en la bolsa. El versículo 49 cuenta cada movimiento. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Una sola piedra, un solo tiro perfecto. La piedra voló por el aire y golpeó a Goliat exactamente en la frente, en el único lugar de su cabeza que no estaba protegido por el casco de bronce. La piedra se hundió profundamente en su cráneo. El gigante, con toda su armadura, con toda su experiencia, con todas sus amenazas, cayó de bruces al suelo. El versículo 50 resume la victoria. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Pero David no había terminado. Corrió hacia donde Goliat había caído. El versículo 51 describe lo que hizo. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. David usó la propia espada del gigante para cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, el versículo 51 termina diciendo: y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El ejército filisteo entero entró en pánico y huyó. Los hombres de Israel y Judá se levantaron gritando y persiguieron a los filisteos, matando a muchos de ellos en su huida. La victoria fue completa. Después de que David mató a Goliat, Abner lo llevó ante el rey Saúl. David todavía llevaba en su mano la cabeza del gigante filisteo. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 57, leemos: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Saúl le preguntó de quién era hijo, y David respondió que era hijo de Isaí de Belén. Pero algo más importante estaba sucediendo en ese momento. Jonatán, el hijo de Saúl, había estado observando a David con gran atención. Había visto su valentía en el campo de batalla. Había escuchado sus palabras de fe. En 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, la Biblia describe lo que pasó. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esta no era una amistad común, era una conexión profunda del alma que sucedió inmediatamente. La amistad entre ellos se selló de manera extraordinaria. El versículo 3 continúa: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Un pacto en aquellos días era algo sagrado que no se rompía. Jonatán tomó una decisión sorprendente. El versículo 4 explica: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte.
Jonatán, el príncipe heredero de Israel, le dio a David sus ropas reales, su espada, su arco y su cinturón. David comenzó a servir a Saúl con gran éxito. El versículo 5 dice: «Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl». David tenía éxito en cada misión militar. Todo el pueblo lo amaba, pero entonces sucedió algo que cambiaría todo. Cuando el ejército regresaba victorioso, las mujeres de Israel salieron a celebrar. En el versículo 6 leemos: «Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música». Era una celebración enorme. Las mujeres cantaban, bailaban y tocaban instrumentos. El versículo 7 registra las palabras de su canción. «Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000». Las mujeres comparaban a Saúl con David, y David salía mejor. Le daban crédito a Saúl por miles de enemigos muertos, pero a David por decenas de miles. El versículo 8 describe la reacción de Saúl. «Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000, y a mí 1,000. No le falta más que el reino». El versículo 9 es claro: «Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David». Los celos habían nacido. Al día siguiente de escuchar aquella canción, algo terrible sucedió. En el versículo 10 de 1 Samuel 18 leemos: «Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. El espíritu malo vino sobre Saúl con fuerza. El rey comenzó a actuar como un loco dentro de su propia casa. David estaba allí cumpliendo su deber». El versículo continúa: «David tocaba con su mano como los otros días. David tomó su arpa y comenzó a tocar música para calmar al rey. Pero esta vez fue diferente». El versículo 10 termina con palabras escalofriantes: «Y Saúl tenía la lanza en la mano». El rey sostenía su lanza mientras David tocaba. Entonces, sin advertencia, Saúl actuó. El versículo 11 describe el momento: «Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared». Saúl lanzó su lanza con fuerza, queriendo atravesar a David y clavarlo contra la pared. El versículo continúa: «Pero David lo evadió 2 veces». David esquivó la lanza 2 veces. La lanza golpeó la pared en lugar de su cuerpo. Después de este incidente, el versículo 12 explica: «Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl». Saúl tenía miedo de David, porque podía ver que Dios estaba con él. Saúl decidió alejar a David de su presencia. En el versículo 13 leemos: «Lo apartó pues Saúl de su lado, y le hizo jefe de 1,000 hombres, y salía y entraba delante del pueblo». Saúl le dio un puesto militar, esperando que muriera en batalla. Pero el plan no funcionó. El versículo 14 dice: «Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él». David tenía éxito en todo. El versículo 15 continúa: «Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él». Mientras más éxito tenía David, más miedo sentía Saúl. El versículo 16 concluye: «Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos». El pueblo entero amaba a David. Saúl ideó un nuevo plan para eliminar a David. En el versículo 17 de 1 Samuel 18, Saúl le dijo a David: «He aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, solamente que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor». Saúl le ofrecía a su hija mayor en matrimonio.
Pero el versículo continúa revelando sus verdaderas intenciones. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Saúl esperaba que David muriera peleando, pero cuando llegó el tiempo de dar a Merab a David, Saúl cambió de opinión. El versículo 19 dice: y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Saúl rompió su promesa y dio a Merab a otro hombre. Fue una humillación pública para David. Sin embargo, algo más estaba sucediendo. El versículo 20 revela: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, lo cual agradó a sus ojos. Mical, la hija menor de Saúl, se había enamorado de David. Cuando Saúl se enteró, se alegró porque vio otra oportunidad. En el versículo 21, Saúl pensó: yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl planeaba usar a su hija como trampa. Saúl ordenó a sus sirvientes hablar con David. En el versículo 22 les dijo: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los sirvientes obedecieron. Pero David no se sentía digno. En el versículo 23, David respondió: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? David sabía que era solo un pastor sin riquezas. Los sirvientes le contaron a Saúl la respuesta de David. Entonces Saúl les dio nuevas instrucciones con un precio peligroso. En el versículo 25, el rey ordenó: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Este era un precio mortalmente peligroso. Saúl quería que David matara a 100 filisteos. El versículo termina: mas Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Saúl estaba seguro de que David moriría intentando cumplir esta tarea. Cuando David escuchó la propuesta, le agradó. El versículo 26 dice: y cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien a David ser yerno del rey. David aceptó sin dudar. El versículo continúa: y antes que el plazo se cumpliese. David actuó rápidamente. El versículo 27 cuenta lo que sucedió. David se levantó y se fue con sus hombres, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David sus prepucios, y los entregaron todos al rey, a fin de que él pudiese ser yerno del rey. David no solo cumplió el requisito, sino que lo duplicó. Saúl pidió 100, pero David trajo 200. El versículo termina: y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Saúl tuvo que cumplir su palabra, pero este matrimonio no trajo paz. El versículo 28 revela: pero Saúl, viendo y considerando que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Saúl vio que Dios estaba con David y que Mical lo amaba de verdad. El versículo 29 describe el resultado: tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. El miedo de Saúl se convirtió en enemistad permanente. La situación empeoró. Saúl ya no escondía su odio. En 1 Samuel capítulo 19, versículo 1, leemos: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Saúl ordenaba abiertamente el asesinato de David. Le dijo a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes que mataran a David. Pero Jonatán amaba a David y no podía permitirlo. El versículo 2 describe lo que hizo Jonatán. Mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto, y escóndete.
Jonatán traicionó la orden de su padre para salvar a su amigo. Le advirtió que su vida estaba en peligro y le dijo que se escondiera hasta la mañana. En el versículo 3, Jonatán explicó su plan. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que vea. Jonatán planeaba hablar con su padre cerca de donde David estaría escondido. Dependiendo de la reacción de Saúl, le haría saber a David si era seguro o no. Jonatán cumplió su promesa. El versículo 4 dice, y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre. Jonatán defendió a David ante el rey. El versículo continúa. Y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Jonatán le recordó a su padre que David no había hecho nada malo. Jonatán siguió argumentando. En el versículo 5 recordó, porque él puso su vida en su mano e hirió al filisteo, y el Señor dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Jonatán apeló a la memoria de su padre sobre cómo David había salvado a Israel. Las palabras de Jonatán tocaron a Saúl. El versículo 6 dice, y oyendo Saúl la voz de Jonatán juró, vive el Señor, que no morirá. Saúl hizo un juramento solemne de que no mataría a David. El versículo 7 continúa. Llamando entonces Jonatán a David, le declaró todas estas palabras. Y Jonatán trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Jonatán le contó todo a David y lo trajo de vuelta ante Saúl. Todo parecía volver a la normalidad. La guerra comenzó nuevamente. El versículo 8 de 1 Samuel 19 dice, después hubo de nuevo guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con grande estrago, y huyeron delante de él. David ganó otra victoria aplastante. Los filisteos huyeron ante él, pero esta victoria despertó nuevamente los celos de Saúl. El espíritu malo regresó. El versículo 9 explica, pero el espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza en su mano, mientras David tocaba con su mano. Era la misma situación de antes. Saúl estaba en su casa con una lanza, y David tocaba el arpa. Una vez más, Saúl intentó matar a David. El versículo 10 dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl lanzó la lanza, pero David se movió rápido. La lanza se clavó en la pared, y David salió corriendo. Saúl no se rindió. El versículo 11 cuenta, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Saúl mandó hombres a la casa de David con órdenes de vigilarla y matarlo en la mañana. Los asesinos rodearon la casa. El versículo continúa. Mical, su mujer, avisó a David, diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Mical descubrió el plan y advirtió a David. Mical actuó rápidamente. El versículo 12 describe, y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó, y escapó. Mical bajó a David por una ventana. David huyó en la noche antes de que los guardias se dieran cuenta. Mical necesitaba ganar tiempo. El versículo 13 explica, tomó luego Mical una estatua, y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Mical puso un ídolo en la cama cubierto para que pareciera que alguien dormía allí. Cuando llegó la mañana, el versículo 14 dice, y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Los mensajeros vinieron y Mical les dijo que David estaba enfermo, pero Saúl no aceptó esa excusa. En el versículo 15,
Y volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: «Traédmelo en la cama para que lo mate». Saúl ordenó que trajeran a David en la cama. El versículo 16 cuenta: «Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra por cabecera». Descubrieron el engaño. David ya había escapado. En el versículo 17, Saúl confrontó a Mical. Entonces Saúl dijo a Mical: «¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo?». Y Mical respondió a Saúl: «Porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré». Mical mintió para protegerse. David huyó a Ramá. En el versículo 18 de 1 Samuel 19 leemos: «Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él». David le contó todo a Samuel. Luego David fue a buscar a Jonatán. En 1 Samuel capítulo 20, versículo 1. David huyó de Naiot en Ramá y vino y dijo delante de Jonatán: «¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre, para que él procure quitarme la vida?». David preguntó qué había hecho mal. En el versículo 2, Jonatán respondió, y él le dijo: «En ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me había de encubrir mi padre este asunto? No será así». Jonatán no podía creer que su padre realmente quisiera matar a David. Pero David insistió. En el versículo 3 juró. Y David volvió a jurar diciendo: «Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos». Y dirá: «No sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte». David explicó que Saúl no le contaba a Jonatán porque sabía que lo entristecería. El versículo 4 dice: «Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti». Jonatán prometió ayudar. Juntos idearon un plan usando flechas como señal. En el versículo 17, «Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo». Jonatán hizo que David jurara nuevamente por su amistad. Llegó la fiesta de la luna nueva. El versículo 27 dice: «Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío». David no estaba en su lugar. Saúl preguntó por David, y Jonatán dio la excusa acordada. La reacción de Saúl fue explosiva. El versículo 30 describe: «Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre?» Saúl insultó a su propio hijo. El versículo 33 cuenta: «Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo». Saúl intentó matar a Jonatán. Al día siguiente, Jonatán fue al campo con un muchacho. Disparó las flechas según la señal acordada. El versículo 41 describe: «Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más». Los 2 amigos se despidieron con lágrimas. El versículo 42 termina: «Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo: el Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre». Era el adiós final. David huyó a Nob, donde estaba el sacerdote. En 1 Samuel capítulo 21, versículo 1, leemos: «Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo?». El sacerdote se sorprendió de ver a David solo. En el versículo 2, David mintió. Y David respondió al sacerdote Ahimelech: «El rey me ha encomendado un asunto
y me ha dicho: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. David inventó una historia sobre una misión secreta del rey. David le pidió pan. En el versículo 3 dijo: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. David tenía hambre y necesitaba comida. El versículo 4 dice: el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. El sacerdote solo tenía el pan de la proposición, el pan sagrado reservado para los sacerdotes. El versículo 6 continúa: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. El sacerdote le dio a David el pan sagrado, porque no había otra comida disponible. David también necesitaba un arma. El versículo 8 cuenta: y David dijo a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. David explicó que había salido con prisa. En el versículo 9, el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. David tomó la espada de Goliat que había matado años atrás. Ese mismo día, David tuvo que seguir huyendo. El versículo 10 dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. David huyó al territorio enemigo, a la ciudad de los filisteos. Pero los sirvientes del rey reconocieron a David. El versículo 11 dice: y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Los filisteos recordaban la canción sobre David. David tuvo mucho miedo. El versículo 12 dice: y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. David se dio cuenta del peligro. Estaba en territorio enemigo, y lo habían reconocido como el guerrero que había matado a miles de filisteos. David decidió fingir locura para salvarse. El versículo 13 explica: y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre las manos de ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. David actuó como un loco, escribiendo cosas sin sentido en las puertas, y dejando que la saliva corriera por su barba. El plan funcionó. El versículo 14 cuenta: y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? El rey pensó que David estaba loco. El versículo 15 continúa: ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había este de entrar en mi casa? El rey Aquis rechazó a David y lo dejó ir. David escapó de Gat con vida. David huyó a la cueva de Adulam. En 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, leemos: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. La familia de David se enteró de dónde estaba, y vinieron a reunirse con él en la cueva. Pero no solo su familia llegó a Adulam. El versículo 2 describe quiénes más se unieron a David. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Llegaron los rechazados de la sociedad. Eran personas angustiadas, gente endeudada que huía de sus acreedores.
y personas amargas y descontentas con sus vidas. David se convirtió en el líder de estos 400 hombres desesperados. Desde Adulam, David viajó para cuidar a sus padres ancianos. El versículo 3 dice: «Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí». David le pidió al rey de Moab que cuidara a sus padres, porque ya eran ancianos y no podían vivir como fugitivos. El versículo 4 continúa: «Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Los padres de David se quedaron seguros en Moab». El profeta Gad vino a David con un mensaje de Dios. El versículo 5 dice: «Y el profeta Gad dijo a David: No te estés en el lugar fuerte, vete y entra en tierra de Judá». Y David se fue y vino al bosque de Jaret. David obedeció la palabra del profeta y dejó el lugar fuerte. Se fue al bosque de Jaret en la tierra de Judá. El hombre que había sido ungido como rey ahora vivía escondido en cuevas y bosques, rodeado de marginados y desesperados. Saúl escuchó que David y sus hombres habían sido descubiertos. En 1 Samuel, capítulo 22, versículo 6, leemos: «Y oyó Saúl que David había sido descubierto, y los que estaban con él. Estaba entonces Saúl en Gabaa, bajo un árbol en Ramá, teniendo su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban en derredor de él. Saúl estaba sentado bajo un árbol, con su lanza en la mano, rodeado por todos sus oficiales». Este era un momento tenso, lleno de la creciente paranoia del rey. Saúl comenzó a quejarse amargamente a sus siervos. El versículo 7 registra sus palabras: «Y dijo Saúl a sus siervos que estaban en derredor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín. Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas». Saúl estaba acusando a sus propios hombres de deslealtad. Les preguntó sarcásticamente si David les daría tierras y posiciones de poder como él había hecho. Saúl continuó con sus acusaciones paranoicas. El versículo 8 dice que todos vosotros habéis conspirado contra mí, y no hay quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Saúl sentía que todos habían conspirado contra él. Creía que incluso su propio hijo se había vuelto contra él al hacer un pacto con David. Entonces, alguien habló para ganarse el favor del rey. Doeg, el edomita, había estado en Nob cuando David visitó al sacerdote. El versículo 9 dice: «Entonces Doeg, edomita, que era jefe de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob». Doeg reportó lo que había presenciado. El versículo 10 continúa: «Y éste consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo». Doeg le dijo a Saúl que el sacerdote Ahimelech había ayudado a David consultando a Dios por él, dándole comida y proporcionándole la espada de Goliat. Saúl inmediatamente mandó llamar al sacerdote y a toda su familia. El versículo 11 dice: «Y el rey envió a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Saúl convocó a Ahimelech y a todos los sacerdotes de Nob. Todos vinieron ante el rey sin saber lo que les esperaba. Saúl confrontó a Ahimelech con duras acusaciones. El versículo 12 registra: «Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob». Y él dijo: «Heme aquí, señor mío». Entonces Saúl hizo su acusación. El versículo 13 dice:
Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando tú le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy? Saúl acusó al sacerdote de conspiración y traición contra el rey. Ahimelech se defendió con palabras razonables. El versículo 14 dice: Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, y que vive bajo tus órdenes, y es ilustre en tu casa? Ahimelech señaló que David era el siervo más fiel que Saúl tenía. Era el yerno del rey y muy respetado. El versículo 15 continúa: ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe de esto el rey a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabía de este asunto, grande ni pequeña. El sacerdote insistió en que no sabía nada de ninguna conspiración, pero Saúl no escucharía razones. El versículo 16 registra su terrible decisión, y el rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Saúl condenó no solo a Ahimelech, sino a todos los sacerdotes a muerte. El versículo 17 continúa: Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, y porque sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Mas los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Saúl ordenó a sus guardias matar a los sacerdotes, pero se negaron. No lastimarían a los siervos ungidos de Dios. Entonces Saúl se volvió hacia el único hombre que obedecería. El versículo 18 dice: Entonces el rey dijo a Doeg: Vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg edomita y arremetió contra los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Doeg mató a 85 sacerdotes ese día, pero el horror no terminó allí. El versículo 19 describe la masacre completa. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños y aun niños de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Doeg fue a Nob y mató a todos con la espada. Hombres, mujeres, niños, bebés e incluso los animales fueron masacrados. Solo una persona escapó. El versículo 20 dice: Mas uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar fue el único sobreviviente. Corrió hacia David. El versículo 22 registra la respuesta de David. Y dijo David a Abiatar: Yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. David se sintió responsable. Llegaron noticias a David sobre un ataque. En 1 Samuel capítulo 23, versículo 1, leemos: Dijeron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Los filisteos estaban atacando Keila y robando el grano. David necesitaba la dirección de Dios. El versículo 2 dice: Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Dios le dijo a David que fuera y salvara la ciudad. Pero los hombres de David tenían miedo. El versículo 3 registra su temor. Mas los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Señalaron que si ya tenían miedo en Judá, ir a pelear contra los filisteos sería aún más peligroso. David consultó a Dios nuevamente para estar seguro. El versículo 4 dice: Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo:
Levántate, desciende a Keila, porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. Dios confirmó su promesa de victoria. David obedeció. El versículo 5 describe la batalla. Partió pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, y se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. David derrotó completamente a los filisteos, y rescató a la gente de Keila. Cuando Saúl escuchó dónde estaba David, vio una oportunidad. El versículo 7 dice, y fue dicho a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, porque él se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Saúl pensó que David estaba atrapado. El versículo 8 continúa, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y sitiar a David y a sus hombres. Saúl reunió su ejército para atrapar a David dentro de la ciudad amurallada. Pero David se enteró del plan de Saúl. El versículo 9 dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. David pidió el efod para consultar a Dios. El versículo 10 registra la oración de David. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. David le contó a Dios lo que había escuchado. David hizo dos preguntas cruciales. El versículo 11 dice, me entregarán los hombres de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dios confirmó que Saúl vendría. Entonces el versículo 12 registra, dijo luego David, ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, te entregarán. Dios reveló una verdad dolorosa. La gente que David acababa de salvar lo traicionaría. David no esperó. El versículo 13 dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y se fueron de un lugar a otro. Y vino la nueva a Saúl de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. David y sus hombres salieron inmediatamente. Cuando Saúl escuchó que David había escapado, detuvo su campaña. David vivía como fugitivo. El versículo 14 de 1 Samuel 23 dice, y David se quedó en el desierto, en los lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. David se quedó en fortalezas mientras Saúl lo buscaba diariamente, pero Dios protegió a David. David estaba en el desierto de Sif cuando algo maravilloso sucedió. El versículo 15 dice, vio pues David que Saúl había salido en busca de su vida, y estaba David en el desierto de Sif, en el bosque. David sabía que Saúl lo estaba cazando. Entonces el versículo 16 dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David al bosque, y fortaleció su mano en Dios. Jonatán vino a animar a David. Jonatán habló palabras poderosas. El versículo 17 registra, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aun Saúl mi padre así lo sabe. Jonatán le dijo a David que no temiera. Profetizó que David sería rey, y que incluso Saúl conocía esta verdad. Los dos amigos renovaron su pacto. El versículo 18 dice, y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en el bosque, y Jonatán se volvió a su casa. Hicieron un pacto delante de Dios, luego Jonatán se fue a casa. Este fue su último encuentro juntos. Mientras tanto, los zifeos traicionaron a David.
El versículo 19 dice, después subieron los zifeos a Saúl en Gabaa, diciendo, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas del bosque, en el collado de Aquila que está a la mano derecha del desierto? Los zifeos fueron a Saúl y le dijeron exactamente dónde estaba escondido David. Saúl se alegró. El versículo 21 dice, y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, porque habéis tenido compasión de mí. Saúl los bendijo. Luego dio instrucciones. El versículo 22 continúa. Id, pues, ahora aseguraos más, conoced y ved su lugar donde tiene el pie, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es en gran manera astuto. Saúl les dijo que reunieran más información, porque David era astuto. La persecución se volvió intensa. El versículo 26 de 1 Samuel 23 describe: y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se apresuraba David para irse de la presencia de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían rodeado a David y a su gente para capturarlos. Saúl estaba en un lado del monte, David en el otro. David se apresuraba a escapar, porque los hombres de Saúl los estaban rodeando completamente. Parecía imposible para David. El ejército de Saúl se acercaba desde todas las direcciones. La captura parecía segura. Pero entonces algo inesperado sucedió. El versículo 27 registra el milagro. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han invadido el país. Un mensajero llegó con noticias urgentes. Los filisteos estaban atacando Israel. El versículo 28 dice: volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Hama Lecot. Saúl tuvo que abandonar su persecución de David para pelear contra los filisteos. El lugar fue llamado Peña de la Separación, porque David escapó en el último momento. Después de pelear contra los filisteos, Saúl recibió más información. El versículo 29 dice: entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes en Engadi. David se había mudado a Engadi. En 1 Samuel capítulo 24, versículo 1, leemos: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí que David está en el desierto de Engadi. Alguien le dijo a Saúl dónde estaba David. Saúl organizó otra persecución. El versículo 2 dice: y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Saúl tomó 3000 soldados de élite para cazar a David cerca de las peñas de las cabras monteses. Saúl llegó a los rediles de ovejas en el camino. El versículo 3 de 1 Samuel 24 dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Había una cueva, y Saúl entró para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban escondidos en lo profundo de esa misma cueva. Los hombres de David vieron esto como una oportunidad divina. El versículo 4 registra: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Los hombres de David le dijeron que este era el día que Dios prometió entregar a su enemigo. David se acercó sigilosamente y cortó un pedazo del manto de Saúl en secreto. Pero la conciencia de David lo molestó. El versículo 5 dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. David se sintió culpable incluso por este pequeño acto. El versículo 6 registra lo que dijo: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová.
que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David le dijo a sus hombres que Dios no permita que dañara al ungido del Señor. El versículo 7 dice: Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David contuvo a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva, completamente inconsciente de cuán cerca había estado de la muerte. Después de que Saúl salió, David salió también. El versículo 8 describe: También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. David llamó a Saúl y se inclinó hasta el suelo. David le hizo una pregunta a Saúl. El versículo 9 dice: Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? David preguntó por qué Saúl escuchaba a personas que decían que David quería dañarlo. El versículo 10 continúa: He aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. David explicó que Dios había entregado a Saúl en su mano, pero lo había perdonado. David mostró la evidencia. El versículo 11 dice: Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. David sostuvo el pedazo del manto de Saúl como prueba de que podría haberlo matado, pero eligió no hacerlo. David apeló a Dios como juez. El versículo 12 dice: Juzgue Jehová entre tú y yo, y víngueme de ti, Jehová, mas mi mano no será contra ti. David pidió a Dios que juzgara entre ellos y declaró que su propia mano nunca tocaría a Saúl. La respuesta de Saúl fue emotiva. El versículo 16 de 1 Samuel 24 dice: Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Cuando David terminó de hablar, Saúl reconoció su voz y lloró en voz alta. Saúl reconoció su error. El versículo 17 dice: Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Saúl admitió que David era más justo. David lo había tratado bien, mientras él había tratado mal a David. Saúl continuó hablando. El versículo 18 dice: Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Saúl reconoció que David le había mostrado gran bondad al no matarlo. El versículo 19 continúa: Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Saúl reconoció que cuando un hombre encuentra a su enemigo, no lo deja ir ileso. Entonces, Saúl hizo una admisión importante. El versículo 20 dice: Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Saúl finalmente admitió abiertamente que David sería rey, y que el reino se establecería en sus manos. Saúl hizo una petición. El versículo 21 dice: Júrame pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Saúl le pidió a David que jurara que cuando se convirtiera en rey, no mataría a los descendientes de Saúl, ni destruiría su línea familiar. El versículo 22 registra: Entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. David dio su juramento. Entonces Saúl se fue a casa.
Pero David y sus hombres fueron a su fortaleza. Ninguno confiaba lo suficiente en el otro para permanecer juntos. Samuel murió durante este tiempo. 1 Samuel capítulo 25, versículo 1 dice: Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Todo Israel lloró a Samuel. David se mudó al desierto de Parán. Había un hombre muy rico en esa región. El versículo 2 describe: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Este hombre poseía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. El versículo 3 continúa: el nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su mujer, Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. El nombre del hombre era Nabal, que significa necio. Su esposa Abigail era inteligente y hermosa, pero Nabal era áspero y malo. David escuchó que Nabal estaba esquilando ovejas. Este era un tiempo de celebración y generosidad. David envió 10 jóvenes a Nabal. El versículo 5 dice: y envió David 10 jóvenes, y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre. David les instruyó que saludaran a Nabal en su nombre. El versículo 8 registra parte del mensaje: pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hilen, por tanto, estos jóvenes, gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David le recordó a Nabal que sus hombres habían protegido a los pastores de Nabal y pidió cualquier comida que pudiera dar, pero la respuesta de Nabal fue insultante. El versículo 10 dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Nabal fingió no conocer a David y lo comparó con un siervo fugitivo. El versículo 11 continúa: ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Nabal se negó a compartir. Los hombres de David regresaron y reportaron todo. El versículo 13 describe la reacción de David. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada. También David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. David ordenó a sus hombres que se pusieran sus espadas. 400 hombres fueron con David para atacar la casa de Nabal. Uno de los siervos de Nabal actuó rápidamente. El versículo 14 de 1 Samuel 25 dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. El siervo le dijo a Abigail que David había enviado mensajeros con saludos, pero Nabal los había insultado. El siervo explicó cuán buenos habían sido los hombres de David. El versículo 15 dice: mas aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni ninguna cosa nos faltó en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Nada había sido robado. El versículo 16 continúa: muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Los hombres de David habían sido como un muro protector día y noche. El siervo advirtió del peligro. El versículo 17 dice: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. El desastre venía porque Nabal era tan inútil que nadie podía razonar con él. Abigail actuó rápidamente sin decirle a Nabal.
El versículo 18 describe: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Abigail preparó un regalo generoso: pan, vino, ovejas cocidas, grano tostado, pasas e higos. El versículo 19 dice: y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Envió a los siervos adelante con la comida, mientras ella seguía atrás. No le dijo nada a Nabal. Abigail se encontró con David. El versículo 20 dice: y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Cuando vio a David, el versículo 23 describe: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Se desmontó rápidamente y se inclinó ante David. El versículo 24 registra sus palabras: y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. Abigail tomó toda la culpa sobre sí misma, y pidió a David que escuchara. Habló sobre Nabal. El versículo 25 dice: no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Explicó que el nombre de Nabal significa necio, y la necedad va con él. Abigail habló proféticamente. El versículo 28 dice: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Profetizó que Dios establecería una dinastía duradera para David. Advirtió sobre la venganza. El versículo 31 dice: esto pues no te será motivo de pena ni remordimiento de conciencia a mi señor, el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi señor se haya vengado por sí mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová hiciere bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Le pidió a David que no tuviera la carga de derramamiento de sangre innecesaria en su conciencia. David reconoció la intervención de Dios. El versículo 32 dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. David bendijo a Dios por enviar a Abigail. El versículo 33 continúa: y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano. David bendijo su sabiduría por evitar el derramamiento de sangre. David aceptó sus regalos. El versículo 35 dice: y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. David le dijo que se fuera a casa en paz. Cuando Abigail regresó, Nabal estaba festejando. El versículo 36 dice: y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Nabal estaba borracho, así que esperó hasta la mañana. En la mañana Abigail le contó. El versículo 37 dice: pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Cuando Nabal escuchó cuán cerca había estado de la muerte, su corazón falló y quedó paralizado. El versículo 38 continúa: y pasados 10 días, Jehová hirió a Nabal y murió. 10 días después, Dios hirió a Nabal y murió. David más tarde se casó con Abigail.
Los cifeos vinieron a Saúl nuevamente con información sobre David. En 1 Samuel, capítulo 26, versículo 1, leemos: Vinieron los de Sif a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila delante del desierto? Los cifeos estaban traicionando la ubicación de David una vez más, diciéndole a Saúl exactamente dónde se escondía. Saúl inmediatamente preparó otra persecución. El versículo 2 dice: Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Saúl tomó 3,000 de sus mejores soldados para cazar a David. Todavía estaba obsesionado con matarlo. El versículo 3 continúa: Y acampó Saúl en el collado de Aquila que está delante del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Saúl acampó en el collado. David estaba en el desierto, y se enteró de que Saúl lo había seguido hasta allí. David decidió ir a ver el campamento de Saúl. El versículo 5 dice: Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl, y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo acampado en derredor de él. David observó exactamente dónde dormía Saúl, rodeado por su ejército. David preguntó: ¿quién iría con él? El versículo 6 registra: Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl al campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. Abisai se ofreció voluntariamente para esta misión peligrosa. Esa noche fueron al campamento enemigo. El versículo 7 dice: David, pues, y Abisai fueron de noche al pueblo. Y he aquí Saúl que estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el pueblo estaban tendidos alrededor de él. Encontraron a Saúl profundamente dormido, con su lanza clavada cerca de su cabeza. Abisai vio esto como una oportunidad divina. El versículo 8 registra: Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, clavándole en tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Abisai pidió permiso para clavar a Saúl al suelo con un solo golpe de lanza, pero David se negó completamente. El versículo 9 dice: Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? David preguntó: ¿quién podía tocar al ungido del Señor sin culpa? El versículo 11 dice: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. David dijo que solo tomaran la lanza y el agua. El versículo 12 describe: tomó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Dios había puesto a todos en sueño profundo. David cruzó al otro lado del valle. El versículo 13 dice: y pasando David al otro lado, se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo grande distancia entre ellos. David se paró lejos en la cima de una colina con gran distancia de seguridad. Desde allí comenzó a gritar. El versículo 14 dice: y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que das voces al rey? David llamó a Abner, quien preguntó quién gritaba. David respondió con acusación. El versículo 15 dice: y dijo David a Abner: ¿no eres varón tú? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha venido a matar a tu señor el rey.
David cuestionó por qué Abner no había protegido mejor al rey. El versículo 16 continúa: «Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová». Mira pues, ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. David les desafió a buscar la lanza y la jarra. Saúl reconoció la voz inmediatamente. El versículo 17 dice: «Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David?» Y David respondió: «Mi voz es: Rey, señor mío». Saúl preguntó si era David, y él confirmó. David preguntó por qué lo perseguía. El versículo 18 dice: «Y dijo: ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano?» David cuestionó qué había hecho mal. Saúl admitió su error públicamente. El versículo 21 dice: «Entonces dijo Saúl: He pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera». Saúl confesó que había pecado y actuado neciamente. David respondió sobre la lanza. El versículo 22 dice: «Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela». David dijo que uno de los sirvientes debería venir a recogerla. El versículo 23 dice: «Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová». David habló sobre la justicia de Dios que recompensa a cada persona. Saúl bendijo a David con palabras proféticas. El versículo 25 dice: «Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás». Entonces David se fue por su camino y Saúl volvió a su lugar. Saúl profetizó que David haría grandes cosas. Se separaron por última vez. David razonó sobre su situación desesperada. En 1 Samuel capítulo 27, versículo 1, leemos: «Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada. Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano». David concluyó que lo mejor era huir a territorio enemigo. El versículo 2 dice: «Se levantó, pues, David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat». David cruzó con sus hombres a Aquis, el rey filisteo de Gat. La estrategia funcionó. El versículo 4 dice: «Y vino la nueva a Saúl de que David había huido a Gat, y no lo buscó más». Cuando Saúl se enteró, dejó de buscar a David finalmente. David pidió una ciudad. El versículo 5 dice: «Y David dijo a Aquis: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, porque ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real?». David pidió vivir en una ciudad del campo. El versículo 6 dice: «Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag pertenece a los reyes de Judá hasta hoy». Aquis le dio Siclag. El versículo 7 continúa: «Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses». David vivió allí 16 meses. David hacía incursiones secretas. El versículo 8 dice: «Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los gesureos, los jerseos y los amalecitas, porque éstos habitaban de largo tiempo la tierra». David atacaba pueblos enemigos de Israel. El versículo 9 dice: «Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer». No dejaba sobrevivientes. El versículo 11 explica por qué.
Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que no diesen aviso en Gat, diciendo, «Esto hizo David». Esto evitaba que reportaran a Aquis la verdad. El versículo 12 muestra que el engaño funcionó. Y Aquis confiaba en David, diciendo, «Él se ha hecho abominable a su pueblo Israel, y será siempre mi siervo». Aquis creía que David había traicionado a Israel. Los filisteos se prepararon para guerra contra Israel. En 1 Samuel capítulo 28 versículo 4 leemos, «Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa». Los dos ejércitos acamparon uno frente al otro. El versículo 5 dice, «Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera». Saúl sintió gran terror al ver el ejército enemigo. El versículo 6 dice, «Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas». Saúl intentó consultar a Dios, pero el Señor no le respondió de ninguna manera. En su desesperación, Saúl buscó ayuda prohibida. El versículo 7 dice, «Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus siervos le respondieron, «He aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Los siervos le dijeron que había una médium en Endor. El versículo 8 dice, «Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche». Saúl se disfrazó y fue de noche. Le pidió que trajera a Samuel de entre los muertos. Cuando apareció Samuel, el versículo 12 dice, «Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl». La mujer se dio cuenta de que era el rey Saúl. Samuel habló con dureza. El versículo 16 dice, «Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo». Samuel preguntó por qué lo consultaba cuando Dios se había apartado de él. El versículo 19 pronunció el terrible destino, «Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos». Samuel declaró que mañana Saúl y sus hijos estarían muertos. El versículo 20 dice, «Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel». Saúl cayó al suelo completamente aterrorizado por la profecía. En 1 Samuel capítulo 29, los comandantes filisteos cuestionaron la presencia de David. El versículo 3 dice, «Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos?». Los comandantes preguntaron qué hacían estos hebreos en su ejército. El versículo 4 dice, «Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla». Los comandantes exigieron que David fuera enviado de regreso, temiendo que se volviera contra ellos. Aquis llamó a David. El versículo 6 dice, «Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas». Aquis explicó que aunque David era bueno, los comandantes no lo aprobaban. El versículo 11 concluye, «Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volverse a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel». David regresó a Siclag, mientras los filisteos fueron a pelear contra Israel. David llegó a Siclag al tercer día. En 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, leemos, «Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag, y la habían puesto a fuego. Siclag estaba completamente quemada,
El versículo 3 dice, «Vino pues David y sus hombres a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Todas sus familias habían sido capturadas». El versículo 4 dice, «Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar». Lloraron hasta no tener más fuerzas. El versículo 6 dice, «Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios». David estaba en gran peligro, pero encontró fortaleza en Dios. David consultó a Dios inmediatamente. El versículo 8 dice, «Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar?» Y él le dijo, «Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos». Dios le prometió victoria. Encontraron un egipcio abandonado. El versículo 11 dice, «Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan para que comiese y a beber agua». Este egipcio los guiaría hasta los amalecitas. El versículo 16 dice, «Lo llevó, pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta». Los amalecitas estaban celebrando descuidadamente. David atacó con fuerza. El versículo 17 dice, «Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron». David los derrotó completamente. El versículo 18 dice, «Y libertó David a todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres». David recuperó absolutamente todo lo robado. Los filisteos pelearon contra Israel. En 1 Samuel capítulo 31, versículo 1, leemos, «Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa». Israel fue derrotado. El versículo 2 dice, «Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl». Los filisteos mataron a los 3 hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán, el amigo de David. El versículo 4 dice, «Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella». Mas su escudero no quería. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl se suicidó antes de ser capturado. El versículo 6 concluye, «Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. Saúl, sus hijos y sus hombres murieron ese día». Cuando David recibió la noticia, lloró profundamente. En 2 Samuel capítulo 1, David compuso un hermoso lamento, honrando tanto a Saúl como a Jonatán. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte más historias bíblicas que transformarán tu vida. Dale like a este video y compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer la increíble historia del hombre conforme al corazón de Dios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que edifica y fortalece la fe. Que Dios te bendiga grandemente.